El neoclasicismo nació en las academias, por ello es una corriente artística ceñida en los cánones estrictos y restrictivos. Se caracteriza por tener un estilo de arte con un carácter poético propio y que además es el último movimiento artístico universal. De ahí surge el romanticismo en respuesta a los parámetros artísticos neoclásicos. El romanticismo, el cual promueve la exaltación de los sentimientos, es decir, la subjetividad, se manifiesta en contra de las categorías universales neoclásicas y con ello revalora la identidad nacional. La arquitectura neoclásica busca la simplicidad y elimina lo artificial. Del mundo barroco, los dinteles y las columnas sustituyen a los arcos y retoman su importancia las balaustradas, banderillas o barandeles y las cápulas. La decoración de dicha arquitectura se basa en símbolos y motivos de las artes grecorromanas, sin el recargamiento en los colores del barroco, el manierismo y el rococó. Jacques Gabriel es uno de los principales arquitectos franceses. Una de sus obras, muy importante y muy destacada, fue Petit Trianon, en el Palacio de Versalles. Es una edificación cúbica simétrica, construida de cantera, inspirada en la obra de Andrea Palladio. Otro autor es Jacques Germain, el primer gran arquitecto plenamente neoclásico. Participó en la renovación del Museo del Louvre, trabajó para Jacques Gabriel y después realizó una obra más importante, la iglesia de Santa Genova, posteriormente llamada Panteón de París. Neoclásico en Italia. En Italia no hay propiamente un neoclásico, ya que el clasicismo jamás se abandonó por completo. Sin embargo, existen algunos autores tales como Giuseppe Valadier, 1762 a 1839, el cual diseñó y construyó la Piazza del Popolo, caracterizada por sus plantas elípticas, sus escaleras y terrazas que vinculan otros lugares de Roma. Giovanni Antonio Antonelli, 1753 a 1841, influido por el neoclásico francés, construyó el Foro Bonaparte en Milán, los cuales son los que exponen el estilo neoclásico. Neoclásico en Inglaterra y Estados Unidos. William Stuart, James Salas y Robert Adam fueron arquitectos y arqueólogos que iniciaron sus investigaciones en Grecia y Roma, con lo que revolucionaron la arquitectura en Inglaterra a su regreso. El neogótico, bien conocido como el Renacimiento gótico, es un estilo arquitectónico que se dio en Inglaterra que tuvo gran influencia entre los siglos XVIII y XIX. Este estilo se caracteriza por el aligeramiento progresivo y el reforzamiento de las estructuras. Lo que más destacaba en el estilo neogótico en la arquitectura eran los arcos apuntados, las bóvedas nervadas y asimismo las paredes reducidas a un mínimo de arcos amplios, también las galerías o un triforio y por amplias ventanas de vitrales. Uno de los temas que tuvieron más auge o más importancia en ese tiempo fueron el contrarrevolucionismo y la contrarrevolución. Algunos de los artistas más importantes que fueron de gran importancia fueron Charles Barry, el cual reconstruyó el Palacio de Westminster en Londres, y también la Colonia del Parlamento en Ottawa. Otra obra que fue entregada a Thomas Weir Keillor y Townes y posteriormente revisada en 1863 por Charles Fuller y Van Bailey. Las esculturas neoclásicas se inspiran en esculturas griegas y romanas. La belleza y sobriedad, equilibrio entre las formas, las sombras y las luces, en ocasiones suele considerarse fría o impersonal debido a la débil expresión de sus modelos, ya que deben mostrar elegancia. Algunos escultores neoclásicos fueron Bertel Thorvaldsen y Antonio Canovas. Son muy comunes los temas heroicos y el establecimiento de papeles masculinos y femeninos.
El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como reacción revolucionaria contra el realismo de la Ilustración y el neoclasicismo, donde la prioridad eran los sentimientos. En la arquitectura del romanticismo se otorgaron reglas que poco a poco se fueron complementando, como viene siendo el orden, la proporción, la simetría y la armonía. Entre otras características también se tenía la irregularidad espacial y volumétrica, también el sentido orgánico de las formas y los elementos pintorescos de la decoración. También se empezaron a utilizar más los colores y asimismo la arquitectura ya no nada más tenía un solo color, sino se implementaban varias tonalidades. Un ejemplo claro de este tipo de arquitectura es la obra de Charles Garnier llamada la Ópera de Garnier. Este es un edificio monumental decorado con frisos multicolores elaborados de mármol, estatuas y columnas. Muchas de ellas fueron representadas a deidades griegas. La escultura era caracterizada principalmente por intentar de hacer una reinterpretación de lo que era el clasicismo y el gótico. También se crearon composiciones complejas y dinámicas. También en ese tiempo se tendía mucho a buscar contrastes entre líneas, luces y sombras. Y la Edad Media fue uno de los temas más importantes en los que varios autores de varias obras se inspiraron para crearlas. La naturaleza fue uno de los elementos más importantes de esos tiempos, ya que se trataban de representar ideas concretas a través de ella. Las obras empezaban a reflejar especialmente en bajorrelieves, medallones, trabajos de yeso y terracota. Algunos otros temas que fueron de gran importancia fueron la melancolía, el heroísmo, el amor, la muerte y la libertad. La figura principal de la escultura romántica fue Auguste Rodin. Una de sus obras, El beso, la cual está hecha de bronce con patina café y yeso. Más allá del tratamiento de los materiales, los sentimientos de los amantes se expresan a través de sus movimientos y del lenguaje del cuerpo. La Marsellesa, hombres de todas las edades, vestidos con armaduras clásicas y portando armas antiguas, se reúnen bajo el mando de una feroz guerrera alada que luce un gorro frigio. Este alto relieve que forma parte de la decoración del Arco del Triunfo en la Plaza de París. Algunas de las características eran la actualidad como tema en las pinturas, la subjetividad e individualidad, la naturaleza y espacios al aire libre, el auge del folclore y la tradición, el valor de la cultura medieval y la búsqueda de la originalidad. El mar de hielo es una pintura al óleo que muestra un naufragio en el Ártico, hecha por el pintor romántico alemán Caspar David Friedrich. Esta pintura era conocida como el mar polar antes de 1826. El beso es un óleo sobre lienzo del pintor italiano Francesco Hayez, realizado en 1859. La escena, ambientada en un contexto medieval, representa dos jóvenes enamorados que se besan.